Sí, hoy tengo yo el privilegio y la responsabilidad. Así que esta mañana vamos a continuar estudiando la carta a los Colosenses y os quiero invitar a que abráis o encendáis vuestras Biblias en el capítulo 3. Vamos a estar leyendo los versículos del 5 al 7. ¿Vale? Así que mientras reparten los bosquejos los voy a ir leyendo yo. Dice así Pablo: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Quiero empezar poniéndoos una imagen, ¿verdad? Alguno de vosotros seguro que os suena esta imagen, ¿sí? Es una vieja conocida. Yo sé que muchos de vosotros habéis tenido que pelearos con los muebles de IKEA. Yo no sé lo que tiene IKEA, pero atrapa a las mujeres. Le encanta a las mujeres. Yo me acuerdo que cuando éramos, bueno, hace un montón de tiempo, ¿no? Prácticamente casi recién casados, cada vez que íbamos a IKEA a Madrid, Sara no, se le quitaba el hambre, se le quitaba el cansancio, se le quitaba todo. Podía estar horas ahí dentro, ¿no? No sé qué tiene esta tienda que le gusta tanto a las mujeres, ¿no? La cuestión es que no sé si habéis dado cuenta alguna vez a montar uno de estos muebles, pero los manuales de los muebles de IKEA suelen tener dos partes. Si os fijáis, suelen estar constituidos por dos partes. Aunque se vea ahí todo en conjunto, tienen dos partes. Hay una parte donde ese manual te muestra cómo es el mueble final y te muestra también las piezas que tienes para llegar a construir ese mueble. Y hay otra parte donde la gente, estos ingenieros de IKEA tan inteligentes, te van dando los pasos para lograr obtener ese mueble que viene en la portada, ¿no? Imagínate que solamente te dieran una de las dos partes del manual, que te dieran la primera parte, sin el proceso de cómo construir el mueble. Probablemente podrías intentar hacerlo tú. Yo ya te digo que una vez lo intenté y fracasé. De hecho, en casa, en uno de los baños tenemos un espejo de IKEA, que si alguna vez vienes a casa y levantas un poquito de espejo, verás que trae un par de agujeros. Por intentar montar el espejo sin mirar el manual, al final lo tuve que mirar y entender cómo iba construido, cómo se montaba, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que si nos dieran el manual sin una de esas dos partes, no entenderíamos bien cómo llegar al final de lo que ahí se muestra, ¿no? A ver, estarás diciendo, David, ¿esto qué tiene que ver con la carta de Pablo? Bueno, este ejemplo tan tonto te va a ayudar a entender muchas de las cartas que Pablo escribe. Porque si tomamos la carta de Pablo a los Colosenses como un manual de instrucciones, obviamente no es un manual de instrucciones, es mucho más que eso, nos vamos a dar cuenta que la sección que vamos a inaugurar hoy, hasta el final de la carta, se corresponde a la parte práctica, a cómo se ve el final del montaje del mueble, ¿vale? Y voy a hacer un resumen muy rápido, ¿vale? En la primera parte de la carta de Pablo lo que hemos visto es justamente una idea central, que es cuando aceptamos por fe el Evangelio, algo cambia dentro de nosotros y recibimos una nueva identidad. Hemos cantado mucho acerca de eso. Con Cristo, con el Evangelio, recibimos una nueva identidad, algo totalmente nuevo y diferente. Bien, en la segunda parte, Pablo lo que va a mostrar es cómo se ve en la práctica esa nueva identidad. ¿Cómo es una persona que realmente ha nacido de nuevo en Cristo? ¿Sí? Así que, de la misma manera que el manual de IKEA necesita ambas partes, nosotros necesitamos entender cómo el Evangelio no es solamente una buena idea teórica, no es solamente un concepto que está guay y que qué guay que la gente cristiana se juntan y hacen cosas, sino que también necesitamos saber cómo afecta a todas las áreas de nuestra vida, cómo se vive el Evangelio. Si en casa te tomas el tiempo de leer el resto de lo que queda de la carta a los Colosenses, te vas a dar cuenta que es justamente lo que hace Pablo. Pablo no solamente habla del carácter de la persona que tiene a Cristo, sino cómo se relaciona familiarmente, con el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, el objetivo de lo que Pablo está diciendo en estos versículos que vamos a ver y que se extienden casi hasta el versículo 11, está en encontrar, es decir, localizar y debilitar el origen de todas aquellas cosas que no se corresponden, que no van con una vida
de alguien que ha conocido a Cristo, pero no solamente eso, sino que entorpecen la capacidad de disfrutar esa nueva vida que el Evangelio produce. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo cómo puedes localizar y quitar de en medio esas cosas que hacen que no disfrutes de la nueva identidad que has recibido en Jesús. Y esta mañana, para mirar estos versículos que acabo de leer, lo he querido dividir en 3 secciones diferentes. Estas 3 secciones son fáciles de memorizar porque corresponden a cada uno de los versículos, ¿vale? La primera se trata de un mandato, la segunda de una advertencia y la tercera de un recordatorio, que es justamente el bosquejo que tenéis en vuestras manos. ¿Qué dice Pablo acerca del primer mandato? Bueno, Pablo dice que nos tenemos que considerar como muertos. Ese es el primer mandato. Y necesitamos pararnos en este versículo justamente al principio, las 2 primeras palabras que nos encontramos en él. Esas 2 palabras son por tanto, y parecen casi insignificantes, ¿no? Ese por tanto, ¿qué sentido tiene ahí? Bueno, estas 2 palabritas tan sencillas hacen una unión magistral en las 2 partes de la carta. Es como la grapa, como la bisagra de esta carta, ¿no? Y le dan un sentido correcto. Además, piensa por un momento si estas 2 palabras que conectan estas 2 partes no existiesen. Lo primero que podría ocurrir es que podríamos pensar que el cristianismo es solo un concepto teórico en el mundo de la idea. Es decir, sí, es verdad, Cristo me da una nueva identidad, soy una nueva persona, puedo vivir de una forma diferente. ¡Ay, qué bien! Genial, estupendo, ¿no? Esto nos dejaría un concepto de autoayuda que nos afirmaría como persona y que en cierto sentido nos haría sentirnos bien con nosotros mismos, que no nos debería importar lo que los demás piensen, que nos invitaría a vivir de una forma libre. Bueno, ya que tengo una nueva identidad, puedo vivir como yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera. Total, Dios me acepta, ¿no? De hecho, nos quedaríamos a la mitad convencidos de la idea de que Dios nos ama tal como somos. Es verdad, Dios nos ama tal como somos, pero es una idea que no está completa, porque en realidad Dios nos ama tal como somos, pero no nos deja tal como somos, ¿vale? Por lo tanto, estas 2 palabritas nos ayudan a evitar ese concepto. También podríamos pensar, sin tener en cuenta estas 2 palabras que unen lo que Pablo ha dicho de lo que somos en Cristo y cómo se vive por medio de eso, podríamos llegar a pensar que el cristianismo se trata de un cambio de comportamiento realizado con nuestro propio esfuerzo. Porque Pablo lo que va a explicar a continuación es cómo vive una persona que es creyente. Es decir, no puedo hacer esto, debe abandonar esto. Y sin esas 2 palabras podríamos caer en la idea de que se trata de un cambio que nosotros producimos por nuestras propias fuerzas, ¿no? ¿Qué pasa? Que si creyésemos esto, acabaríamos o bien siendo hipócritas o bien siendo personas desesperadas. Hipócritas porque fracasaríamos en el intento y finalmente tendríamos que rendirnos a que esto es imposible, o desesperados porque justamente lo intentaríamos una y otra vez y caeríamos en el hecho de que Dios nunca nos puede amar porque no alcanzamos el estándar. Así que esta pequeña palabra hace la diferencia porque, como he dicho, le da el verdadero equilibrio a lo que significa ser cristiano. ¿Qué es la vida cristiana? Bueno, la vida cristiana consiste en un cambio de estilo de vida, y aquí viene la parte tan fantástica que conecta con estas 2 palabras, por tanto. Es un estilo de vida producido por el Evangelio. Es algo que produce el impacto de la noticia de que Cristo murió por nosotros morimos con Él y hemos renacido una nueva vida. ¿Y cuál es la base de esta vida? Bueno, la base de esta vida es lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que sigue haciendo, no solamente lo que ocurrió en la cruz, sino lo que sigue haciendo ahora y continuamente a través del Espíritu Santo, porque ahora nos da una nueva capacidad y un nuevo motivo para poder vivir de otra manera. Vale, esto es lo que Pablo ha estado desarrollando en la primera parte de la carta. Ahora, ¿cuál es el estilo de vida que Pablo quiere mostrarnos de una persona que realmente ha conocido a Cristo, que realmente está convertida, que realmente hay un cambio dentro de ella, ¿no? Bueno, lo primero que necesitamos entender es lo siguiente que dice Pablo. Pablo dice que consideremos los miembros de nuestro cuerpo como muertos literalmente. En griego, el sentido es el siguiente, ¿no? O sea, la palabra en griego es necros, que nos suena de necrosis, ¿no? Cuando vas al médico y te dice que tienes un hueso necrosado, es que está muerto, no hay riego. Bueno, Pablo está diciendo eso justamente, que los miembros de nuestro cuerpo los tenemos que considerar como si no tuvieran vida. Y en griego, el sentido es matar a los miembros que tenéis sobre la tierra, ¿vale? Pablo no está diciendo que tenemos que cortarnos los brazos y las piernas literalmente. No está diciendo que lo que tenemos que hacer es
amputarnos, ¿no? De hecho, él mismo criticó a las personas que se hacían daño, no sé si recordáis versículos anteriores, criticaba a las personas que se dañaban el cuerpo defendiendo de que eso le iba a dar una experiencia espiritual aún mayor. O sea, que iban a poder hacer sacrificios en sus propios cuerpos y que eso les permitiría experimentar a Dios de una forma mayor, ¿no? Él lo critica. Pablo está diciendo otra cosa distinta, ¿no? De hecho, es algo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Jesús utilizó una expresión similar que encontramos en Mateo 5, 29, 30, donde Jesús decía lo siguiente: si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y luego dijo: y si tu mano derecha te da ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Obviamente Jesús no estaba hablando de una forma literal, sino, al igual que Pablo, lo que está diciendo es que a pesar de que hemos recibido una nueva vida, ahora somos responsables de utilizar todos los recursos que tenemos en Jesús y esforzarnos para ser radicales y dejar morir aquellas cosas que procuran desviarnos de lo que ya somos. Es un concepto de radicalidad. Pablo lo que está diciendo es: mira, ¿sabes qué? Hay cosas que todavía te siguen atrayendo, pero lo que tienes que ser es radical. Tienes que dejar de alimentarlas, tienes que cortarlas, no negocia, hay cosas con las que no tienes que negociar, ni siquiera tienes que plantearlas, simplemente tienes que cortar de raíz todo lo que pueda dañarte. Para cada persona es diferente, o sea, para ti puede ser el uso de internet, para ti puede ser la televisión, puede ser el ocio, puede ser cualquier cosa. Lo que está diciendo Pablo es que debemos ser radicales en ese aspecto y es un trabajo que nos corresponde a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado ya la capacidad de poder hacerlo, ¿no? A ver, si nosotros no hemos abrazado y asimilado bien nuestra identidad en Cristo, no vamos a poder valorar ni disfrutar lo que significa para Él, vivir para Él. Me refiero, si realmente nosotros no hemos entendido la identidad que recibimos por causa de lo que Dios hizo por nosotros, cuando se nos llame a cortar de raíz este tipo de cosas que nos roban el poder disfrutar de esta identidad, no lo vamos a ver como algo disfrutable, sino lo vamos a ver como una carga. Por eso necesitamos asimilar todo lo que supone haber sido hechos hijos de Dios. Porque si esto no ocurre, lo que vamos a hacer es tratar de crear nuestra propia identidad, llenando nuestra vida con otras cosas, ¿no? Que es la mayor lucha que tenemos todos aquí. Fíjate lo que hace Pablo. Pablo lo siguiente que hace es: vale, nuestros miembros tienen que estar muertos a estas cosas. Y ahora él enumera 5 cosas. Él habla de 5 vicios o pecados que alguien nacido de nuevo, porque está hablando a gente creyente, debe matar, repudiar, repeler o expulsar. Son las mismas, es el mismo sentido, el mismo concepto, ¿no? Estas cosas las tiene que apartar de su estilo de vida. ¿Pero qué tienen en común estas 5 cosas? Bueno, si leemos estas 5 cosas, lo que vemos es que el énfasis principal que Pablo le da está en el uso inadecuado de la sexualidad. Estas 5 palabras están hablando del uso inadecuado de la sexualidad. Las 2 primeras se refieren a cosas externas, a cosas que se ven fuera, y las 2 siguientes a actitudes internas. Y la última de ellas tiene que ver con respecto a la causa, por qué se manifiestan esas otras 4 cosas, ¿no? Que las vamos a ir viendo, las vamos a ir desarrollando de una forma resumida, ¿vale? Y es increíble porque Pablo podría quedarse en la superficie y decir: mira, realmente tenéis que dejar de tener malos deseos, tenéis que dejar de fornicar, tenéis que hacer... Habla de un montón de cosas. Pablo no se queda solamente ahí en el aspecto externo, sino que Pablo profundiza hasta que localiza cuál es la causa de por qué se dan esas cosas. Él llega hasta lo más interno del corazón, llega hasta el por qué actuamos de esa manera. Ahora nos podemos preguntar, especialmente si eres más joven, aquí algunos somos ya bastante mayores, ¿no? Pero si eres más joven, te puedes preguntar: ¿por qué la Biblia tiene esa obsesión con el pecado sexual? ¿Por qué hay esa obsesión, ¿no? En general? Está claro que Pablo lo trata aquí no solamente porque era un problema para los creyentes en Colosa, sino que también lo trata con los creyentes en Corintios. Acordaos que en Corintios había un problema bastante gordo que tenía que ver con un uso incorrecto de la sexualidad. Había un hijastro que estaba teniendo relaciones sexuales con su madre y había también un contexto de libertino
que Pablo tenía que corregir en ello. Pero no solamente es un problema para aquella cultura, es un problema para nosotros. Esta mañana buscaba en Google cuáles son las palabras más buscadas en Google. Curioso, ¿no? Buscar en Google, ¿quién busca en Google, no? Pero me decía que en el año 2018 la segunda palabra más buscada era sexo, ¿no? Tristemente, este no es un problema solamente de gente que no es creyente, es un problema dentro de la iglesia. Por estadística, muchos de los que estamos aquí y los que estáis aquí conmigo, en algún momento habéis tenido que lidiar con la pornografía, lidiar con algún aspecto sexual fuera y dentro del matrimonio, ¿no? Así que es un problema que tiene que ver con todos nosotros. Ahora, ¿por qué es tan insistente la Biblia y Dios mismo acerca del pecado sexual? Bueno, hay una realidad y es que el pecado sexual no es peor que el resto de pecados, no lo es. No es peor que la mentira. Ahora, sin duda, tiene mayor poder para esclavizarnos, obsesionarnos e incapacitarnos, alejándonos de experimentar la verdadera vida en Jesús. Los pecados te atrapan, pero el pecado sexual tiene la capacidad de atraparte con un poder mucho mayor, ¿vale? Y normalmente asociamos el cristianismo con una visión vergonzosa del sexo. Parece que nos da vergüenza hablar de la sexualidad. Parece que es un tema que no se debe tratar y que los cristianos no saben disfrutar, pero no es así. De hecho, os invito a que si tenéis, invito especialmente a los papás y a las mamás que les habléis de la verdadera perspectiva del sexo y cómo Dios lo ve. Antes de que sus compañeros le expliquen cómo funcionan mal, os invito a que os toméis un tiempo para sentaros con vuestro hijo y explicarle cuál es el contexto y cómo funciona el sexo de verdad y cuál es la finalidad de él, ¿no? Como estaba diciendo hace un instante, parece que disfrutar la sexualidad está vinculado a hacer lo que uno quiera con ello. Y que en el contexto de la iglesia, que los cristianos no sabemos disfrutar eso. Totalmente falso, es totalmente falso. Porque realmente lo que hizo Dios es que nos regaló el sexo. Es algo que Él diseñó para que lo disfrutemos en el único contexto donde puede encontrar su máxima expresión. Esto es muy importante. El único contexto donde puede encontrar su máxima expresión. En el matrimonio entre un hombre y una mujer. En el contexto del matrimonio de un hombre y una mujer. Un contexto de compromiso, de entrega. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema entonces? Yo quizá me vería tentado a mirar cada uno de los aspectos que habla aquí Pablo, ¿no? Que viéramos qué quiere decir fornicación, impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia. Todo esto podíamos profundizar, pero quisiera que pudiéramos ver de una forma visual lo que quiero decir cuando Dios nos invita a que disfrutemos del contexto del sexo en el entorno que Él determina. Yo quiero que te imagines lo siguiente. Llaman a la puerta de tu casa y de pronto llega un representante de Lamborghini y te dice, toma, tienes un Lamborghini Aventador S en la puerta de tu casa que es para ti, ¿vale? Es tuyo. Yo sé que aquí normalmente a las mujeres no les gustan mucho los coches, no les hacen mucha gracia. A lo mejor les gusta el color, o por dentro si están bien decorados, así, ¿no? Pero al hombre sí nos suelen gustar los coches, ¿verdad? Y si te regalan un Lamborghini, este es un coche de 380.000 euros, tiene 740 caballos, de 0 a 100 creo que tarda como unos 3 segundos y alcanza hasta los 350 kilómetros por hora. Este coche, conducirlo tiene que ser una experiencia increíble, si te gusta conducir. Si no te gusta conducir, te dará un poco igual, ¿no? Imagínate que la firma, además de que llegue el representante a tu casa y te da la llave del coche, la firma trae a un ingeniero. Te trae un ingeniero y te dice, ¿sabes qué? Te voy a explicar cómo se disfruta este coche. Te voy a explicar cómo realmente vas a poder sacarle partido a este coche. Y tú lo que haces es le arrancas las llaves de la mano al ingeniero y dices, vale, genial, me parece estupendo, ya nos veremos si acaso, ¿no? Ahora estás en tu casa, estás contento por tu coche nuevo, te vistes y dices, ¿sabes qué? Me voy a dar una vuelta con el coche, me voy a dar un paseo. Voy a darme un paseo por la finca de mi abuelo y ahora metes al Lamborghini Aventador S, la metes por una ruta llena de barro, llena de baches, llena de
de su ciudad, ¿qué crees que pasaría? Yo te aseguro que tú puedes acelerar el coche te va a llevar, se va a desplazar por ahí, va a poder llegar a casa de tu abuelita, va a ser genial, pero lo que va a pasar es que ese coche no va a cumplir su propósito. Probablemente lo que pase es que te lo vas a cargar, lo vas a romper. El coche acabará rompiéndose y además acabará frustrado porque el coche no puede andar en barro. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usamos el sexo en un contexto incorrecto, estamos haciendo lo mismo. O sea, Dios nos ha regalado algo fantástico, maravilloso, algo que apunta a Él y algo que nos recuerda a Él, y lo usamos en un contexto totalmente inadecuado. Lo dañamos, lo estropeamos, ¿no? De hecho, lo infrausamos, ¿no? Por eso es fantástico entender que cuando Pablo está hablando de este tipo de que corrijan este tipo de comportamiento en su vida, no está haciendo cortando y diciendo, no, esto no debía hacerlo porque tiene que ser. No, lo que Pablo está orientándolo es que la identidad en Cristo nos permite vivir este tipo de cosas de una forma increíble, porque apuntan a Dios y nos recuerdan a Él y las disfrutamos en Él. Y Pablo podía haberse quedado solamente apuntando con el dedo y enseñándonos de qué debemos desprendernos y rechazar, ¿no? Como ya he dicho, vale, ¿cómo debemos vivir como creyentes? Bueno, debemos rechazar las relaciones prematrimoniales, obviamente la prostitución, la pornografía, homosexualidad, todo aquello que sea sadomasoquismo, promiscuidad, salvajismo, infidelidad, todo este tipo de cosas las tenemos que quitar de nuestra vida. Genial. Y sí, todas estas cosas están mal, sabemos que están mal. En parte porque distorsionan el diseño de Dios y en parte porque revelan algo más profundo. ¿No te has preguntado por qué Pablo se refiere al final a la avaricia y dice que es idolatría? Parece que está hablando de cosas que tienen relación y de pronto te mete algo que dice, bueno, ¿qué tiene que ver la avaricia, no? Si la avaricia es cuestión de dinero siempre. Bueno, en realidad, antes de llegar ahí, Pablo nos dice que debemos evitar los malos deseos. Y la palabra que utiliza Pablo ahí, su traducción es sobre deseo. Ya hemos hablado muchas veces de esta palabra, epizumía. Esa palabra es sobre desear algo, querer mucho algo. Así que, ¿por qué utiliza Pablo esa palabra ahí, no? Porque la problemática principal de todo desorden en el ser humano, tanto sexual como de cualquier tipo, es desear demasiado algo al punto de que ese algo se convierte en una demanda imprescindible para vivir. ¿Por qué se dan este tipo de cuestiones en la vida de las personas, en este caso creyentes, que deben dejar? Porque en realidad hay algo que desean más que a Dios, hay algo que sobredesean. Se trata de un desequilibrio con el que aún peleamos y que nos lleva a convertir a las personas o las cosas en el objeto final de nuestras vidas. Y cuando eso ocurre, nos volvemos avariciosos. ¿Y sabes lo que pasa con la avaricia? Que la avaricia o codicia es el deseo de tener cosas materiales o inmateriales y además está caracterizado por algo, y es que genera insatisfacción. Las personas que son codiciosas y avariciosas siempre quieren más. ¿Sí? Eso es lo que pasa con el sexo. Cuando está practicado en un contexto que no coincide. De hecho, lo que Dios hace es renovar justamente nuestra perspectiva acerca de eso, ¿no? Así que Pablo nos enseña que esto es idolatría, que la idolatría nos convierte en esclavos ciegos de aquello que deseamos, y una cosa que hace la idolatría es que poco a poco nos transforma a imagen y semejanza de lo que adoramos, nos deshumaniza, nos destruye. Además, la idolatría es siempre el pecado que hay debajo de todo pecado y es lo que necesitamos localizar para poderlo hacer morir. Necesitamos saber qué es aquello que está controlando nuestra vida para podérselo entregar a Dios. Es el primer paso que tenemos que dar. Así que una forma práctica de ver eso es, ¿qué es lo más valioso para ti hoy? Es hacerte esta pregunta, ¿qué es lo más valioso para ti ahora, hoy, en este momento? ¿Qué es algo con lo que tú no puedas vivir ahora? Y no me estoy refiriendo a lo que tú crees que es valioso, porque tendemos a, en nuestra mente, tener cosas que son valiosas, pero en nuestra vida hay otras cuestiones funcionales que sí son valiosas. Me refiero a eso. ¿Qué es lo que funcionalmente para ti hoy es más valioso? ¿Qué es lo que más temes perder? ¿Qué cosa no puedes soltar y que no podrías vivir con ella? Puede ser algo físico, una persona, una carrera,
tu economía, una perspectiva de futuro, un trabajo, tu seguridad. ¿Qué es aquello que no puedes soltar? Todo lo que no sea Cristo en tu vida es tu ídolo, si realmente no puedes vivir sin Él, ¿no? Y dice Keller respecto a esto, ¿no? Keller habla acerca de la idolatría y habla acerca de la mentira, y él dice, ¿por qué mentimos, dejamos de amar o rompemos nuestra promesa? Porque somos débiles y pecadores, pero la respuesta específica es que hay algo, aparte de Jesús, que estamos necesitando para ser felices y que nos está esclavizando a través de un deseo desordenado. La clave del cambio es identificar los ídolos, ver eso con lo que yo no puedo vivir, esos ídolos del corazón, y sustituirlos por el verdadero Dios. Eso es lo que Pablo está buscando que hagan ellos, que busquen sus ídolos y que los localicen y los sustituyan por Dios, que abandonen, que los dejen morir. ¿Por qué los dejan morir? Porque en vez de alimentar estas cosas, están alimentando otra cosa distinta. Están alimentando a Cristo en sus corazones. Ahora bien, ¿por qué deberíamos hacer morir todas estas cosas nosotros? Esto nos lleva a la siguiente sección, que es la advertencia, en la segunda parte de este mensaje, ¿no? Que es justamente la ira de Dios. Hablar de la ira de Dios, que es lo que hace Pablo aquí, es algo que no es muy popular hoy en día. Ni siquiera en la iglesia, ni siquiera desde aquí arriba nos gusta hablar acerca de la ira de Dios. Nos parece un tema poco agradable que puede asustar a la gente. Ver a la visión de Dios descargando su ira asusta y hace que la gente huya, ¿no? Que no quiera acercarse al cristianismo. Nos gusta maximizar el amor de Dios, nos gusta ver cómo todo lo que Él ha hecho por nosotros sin merecerlo está ahí, es un regalo. Y sabemos que Dios no solamente es amor, o sea, que no solamente tiene amor, sino que Dios es amor. Dios es la expresión máxima de amor. El amor es parte de su naturaleza, no se puede separar de Él. Y esto lo dice Juan, ¿no? Ahora bien, también cuando nos acercamos a la cruz, solamente nos fijamos en el amor de Dios, pero nos olvidamos de algo muy importante, que la ira y el amor de Dios son dos caras de la misma moneda, no se pueden separar. Yo no puedo separar esas dos características, están presentes. Dios no solo es amor, sino que también es perfectamente justo, santo y recto moralmente. Esto quiere decir que por naturaleza no puede tolerar ni relacionarse con nada ni nadie que no sea como Él. Además, Dios no puede amar sin dejar de ser santo y justo, pero tampoco puede ser santo y justo sin amar. ¿Por qué Dios siente ira? Quiero que piense en lo siguiente. Imagínate que te encuentras a alguien que más quieres en el borde de ese camino, ¿vale? Esto es una montaña que está en China y es una de las más peligrosas. Es un camino de los más peligrosos que hay. Hay cortados de cientos de metros hacia abajo de caída, ¿no? Quiero que te imagines que en ese camino está la persona que más amas, que más quieres. Tu padre, tu hijo, tu amigo, quien sea. Imagínate que está ahí y que tú estás viendo a esa persona que está caminando por el borde sin seguridad y sin anclarse. Que se pone a hacer el equilibrio y que está poniendo su vida en peligro. Piensa, es la persona que más quieres. Puede ser tu hijo pequeño, puede ser tu nieto, tu sobrino, a quien tú consideres que más quieres. Imagínate que lo ves ahí, haciendo el tonto, como se dice aquí en Málaga. ¿Cómo responderías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Te quedarías de brazos cruzados? Te lo digo yo mismo, o sea, yo lo llamaría gritos. Lo llamaría gritos. Yo correría hasta ellos y te aseguro que no lo haría con una actitud de tranquilidad y de paz. Supón que tú estás llamando a esa persona y no te hace caso. ¿Qué pasaría? ¿Te quedarías más tranquilo todavía? Yo acabaría airado, acabaría enfadado. Acabaría gritándole y obligando casi a que se apartase de ahí. ¿Y por qué haría eso? ¿Por qué haría eso? ¿Por qué respondo así? ¿Por qué respondo con ira ante una situación así? Porque esa persona la amo, porque la quiero. Por eso el amor y la ira están relacionados. No puedes separarlo, no se puede separar. De hecho, no sé si lo puedes ver, ¿no? Pero una persona que no experimenta ira no puede amar. Por eso, precisamente, porque Dios es amor, Él se aira.
Dicen que lo contrario del amor es la indiferencia, pero en realidad la indiferencia es un tipo de odio encubierto. Cuando yo siento indiferencia hacia alguien, en realidad lo estoy odiando. Es un tipo de odio, ¿no? Si no amo a una persona, me da igual lo que pase, pero si de verdad amo a esa persona, me importa mucho que sea dañada. Por eso Dios siente ira. Por eso Dios se ira, ¿no? El verdadero amor no puede ser indiferente ante la injusticia y la crueldad. Por eso Dios muestra su ira ante cualquier manifestación pecaminosa. Así que la ira de Dios no es un arranque de rabia caprichoso y descontrolado, como nos pasa a nosotros, sino la oposición activa y absoluta hacia el cáncer del pecado que destruye a la humanidad. O sea, Dios siente ira porque odia el pecado y odia el pecado por lo que hace en nosotros. Por eso Dios se aira. La ira de Dios no solo es un grito de una madre que ve a un hijo a punto de golpearse gravemente, sino también para nosotros la advertencia de alguien que nos ama y nos estimula a abandonar todo aquello que nos daña. Esto es lo mismo que hacemos con nuestros hijos constantemente. Por eso Dios siente y experimenta ira, ¿no? Y la última parte de este mensaje tiene que ver con el recordatorio, tiene que ver con algo que hace Pablo. Les recuerda a estos creyentes acerca de lo que eran antes en su vida, ¿no? Y les dice lo que en otro tiempo, cuando vivíais, erais en ellas, ¿no? Es la segunda razón que Pablo da para que se dejen de alimentar estos sobredeseos. Y todas estas formas de inmoralidad que son cosas del pasado. Es algo que Pablo le dice a la iglesia de Galacia. Él le dice justamente, si vivimos por el Espíritu, es decir, si hemos recibido algo que viene de Dios, si ya no somos nosotros mismos, vivamos por medio de ese Espíritu, vivamos por medio de esas normas, vivamos por medio de esa capacidad nueva que hemos recibido en Cristo. En Jesús hemos recibido un nuevo DNI y un nuevo expediente y somos dirigidos, un nuevo expediente vacío, que no tiene nada de lo que había en el anterior. Por lo tanto, ahora somos dirigidos por otros valores y necesitamos vivir en consecuencia a esos valores. Ahora bien, ¿por qué Pablo les recuerda lo que eran antes y ahora no son? Yo creo que en primer lugar, Pablo les recuerda esto para corregir una forma incorrecta y perjudicial de vivir. Yo hace años atrás, creo que ahora son 12 años, creo. Hace 12 años atrás tenía gafas. Yo tenía gafas. Era miope y veía regular, tirando a mal. De hecho, a veces salía a correr sin gafas y cuando me pitaba cualquier persona, yo saludaba a todo el mundo. Digo, como no los veo, no quiero quedar mal con nadie, ¿no? Saludaba a todo el mundo, ¿no? Pero no veía nada. Salía a correr, no veía las caras, no era capaz de distinguirlas, ¿no? En 2008 me armé de valor y pasé por quirófano. Ahora no sé si lo haría, pero bueno, no sé qué me pasó en ese momento. Fue mi hermano quien me motivó y me corrigieron tenía miopía y astigmatismo. Y me corrigieron la miopía y el astigmatismo y renací a una nueva visión. Mi antigua visión estaba mal, necesitaba gafas para corregirla. Mi nueva visión no las necesitaba. Pero ¿sabéis qué pasó? Durante meses me levantaba por las mañanas y buscaba mis gafas en la mesita de noche. Me levantaba y me ponía las gafas. No, que ya no me hacen falta. Durante meses, literalmente durante meses, me daba con el dedo en el ojo. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a empujarme las gafas. Y Borja lo sabe, que también se operó de la vista. Durante meses estaba empujándome las gafas que ya no tenía y al final me metía el dedo en el ojo. ¿Cuánto tiempo me llevó esto? Me llevó tiempo entender y apropiarme de mi nueva identidad como alguien que no necesita gafas para ver. ¿Sí? Eso es lo que Pablo está haciendo, está recordándoles que ellos ya no necesitaban vivir como estaban viviendo antes, sino que ahora habían recibido un nuevo tipo de vida, una nueva identidad, una nueva forma de vivir muchísimo mejor, muchísimo más libre. ¿Sí? Y en segundo lugar, estoy convencido de que una de las claves para dejar morir nuestros deseos desordenados pasa por desarrollar una vida de arrepentimiento genuino. Y este arrepentimiento genuino nos lleva a la gratitud por todo lo que Dios ha hecho en Jesús por nosotros. ¿Por qué Pablo les recuerda esto? Obviamente Pablo quiere que vean un contraste, ¿sí? Necesitamos justamente apreciar el contraste entre nuestra situación antes y después de haber conocido a Jesús. Yo necesité detenerme y entender el contraste entre mi vida antes, cuando llevaba lentes, gafas, ahora que ya no las llevo. Necesitaba pararme y mirar eso con detenimiento.
es muy fácil quedarse en la superficie y solo mirar nuestro comportamiento. Decir, bueno, yo antes hacía esto, ahora hago lo otro. Yo antes miraba cosas que no tenía que mirar en internet y ahora no. Yo antes me aferraba mucho al dinero y ahora no. Antes era una persona que siempre necesitaba tener la razón y ahora no. Y aunque estas cosas son evidencia de que hay cambios dentro de nosotros, Pablo dice que antes esas personas vivían en ellas, es decir, que estaban sumergidas, empapadas y rodeadas por ellas. No eran solamente cosas que hacían, sino cosas que amaban. Ese tipo de cosas nosotros amábamos antes, esa forma de vivir. Pero Pablo dice que en Cristo ya no necesitamos amarlas, ya no las amamos. Así que la clave está en experimentar un verdadero arrepentimiento, pero antes necesitamos diferenciar el verdadero arrepentimiento del falso arrepentimiento de la autocompasión. Y voy a hacerlo muy rápido porque no quiero extenderme demasiado, estoy ya acabando. Quiero explicar la diferencia entre ambas cosas, ¿vale? El falso arrepentimiento es un arrepentimiento que está enfocado en las consecuencias y el castigo por lo que hice. El falso arrepentimiento es el típico arrepentimiento de ese niño que su papá lo pilla robándole dinero y le dice, papá, lo siento, perdón, no lo voy a volver a hacer. Papá, lo siento, perdona, lo siento. ¿Sí? El falso arrepentimiento es la autocompasión. Es pensar en las consecuencias, es pensar en el desastre que soy, es pensar en cómo Dios probablemente me castigará por lo que he hecho. La autocompasión mira la cantidad de problemas que ha creado lo que he hecho o que va a crear en mi vida futuro y hace que vaya a Dios y le diga, Señor, siento lo que hice, siento, pero por favor, haz que todas estas cosas desaparezcan. ¿Os dais cuenta? Está enfocado en, vale, siento, vale, me duele lo que he hecho, pero en realidad no quiero sufrir las consecuencias. Está más enfocado en el dolor que siento por lo que he hecho. Eso es un falso arrepentimiento. Porque en vez de odiar al pecado, nos hace odiar las consecuencias del mismo y a nosotros mismos por ser tan estúpidos al haber caído en esto. Y este tipo de falso arrepentimiento lo que va a hacer es alimentar el pecado, porque va a dejar que tenga poder sobre nosotros y nos desanime. Ahora, el verdadero arrepentimiento funciona así. Está enfocado en el dolor que le produce a Dios lo que hice. El verdadero arrepentimiento se pregunta, ¿de qué forma esta actitud ha despreciado a Dios? ¿Cuál ha sido el coste para Dios? ¿Cómo se siente Dios ante lo que acabo de hacer? El verdadero arrepentimiento se asombra y se conmueve ante el tipo de ser que es Dios. No se odia a sí mismo, sino que produce un tipo de odio y rechazo ante todo aquello que lo separa de Dios. ¿Os habéis dado cuenta? Genera un odio hacia todo aquello que nos separa de Dios, hacia el pecado, hacia todos estos comportamientos que Pablo dice que tenemos que desechar. Y quiero terminar con la cita de un famoso creyente presbiteriano, escocés de hace mucho tiempo, se llama Thomas Chalmers, que él habla acerca de cómo este arrepentimiento produce un cambio en nosotros y cómo funciona. Y él dice lo siguiente, él dice, no hay una transformación personal en la que el corazón se quede sin un objeto de máxima belleza y alegría. Lo que está diciendo es que nosotros no podemos desvincular las cosas de nuestro corazón y dejarlas en vacío. No podemos dejar de amar algo y quedarnos sin amar nada. Continúa diciendo, el deseo del corazón por un objeto en particular puede ser conquistado. No puede ser arrebatado, pero puede ser conquistado. Pero su deseo de tener algún objeto es invencible. La única forma de despojar el corazón de un viejo afecto es mediante el poder expulsivo de uno nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que la forma en la que nosotros abandonamos todas estas cosas antiguas que ya no necesitamos comienzan enfocándonos en llenar nuestro corazón con lo que Dios ha hecho con nosotros, con el carácter de Jesús, con su persona y con todo lo que Él es para nosotros ahora. Así que con esta frase final quiero terminar e invitaros a que le pidamos a Dios un momento a que Él nos ayude a caminar en este camino, que nos acompañe y nos ayude a localizar aquellas cosas que en nuestro corazón se apropian constantemente de Él y que Él sea quien ocupe su lugar. Señor, es fácil mirar a veces todas las cosas que tú pides de nosotros y verlas desde una perspectiva legalista, desde una perspectiva a veces de fracaso, de ver que no llegamos, a veces de sentirnos desanimados
o incluso a veces ser indiferentes a todo esto y olvidarnos de cuánto nos afectan todas aquellas cosas que aún con las que seguimos lidiando en nuestra vida, no solamente cuestiones que tienen que ver con aspectos de la sexualidad, sino especialmente con aquellas cosas que amamos demasiado. Señor, tenemos un corazón que fue creado para amar, pero necesitamos que tú nos seduzcas, Señor, y ayúdanos a luchar, a esforzarnos en esto, esforzarnos en verte a ti precioso, en exponernos a tu realidad, a ver todo lo que tú has generado, la nueva identidad que nos pertenece, no por nuestra fuerza, y además es una identidad inmerecida, sino por quien tú eres. Nuestro valor no está en nosotros, nuestro valor está en el amor que tú tienes por nosotros. Así que ayúdanos a enfocarnos, a mirar hacia ti, a mirarte a ti, no a mirarnos a nosotros, porque en realidad somos transformados cuando te vemos a ti cara a cara. Oramos esto y te pedimos que a lo largo de esta semana tú traigas a nuestra mente estas palabras, que nos ayudes a vivirlas en tu poder y en tu compañía. Pedimos todas estas cosas para tu gloria y en el nombre de Jesús. Amén.